lo que no hagamos comunica. Qué impresionante es esto, porque denota una complejidad en un ser, por ejemplo, individual tan amplio que aún sus silencios, sus sonidos, sus gestos, sus intenciones, sus energías inclusive, comunican y están en constante interacción, ya sea con su propio ser, a como los demás, a como con los demás seres. Entonces, qué complicado o qué reto tan grande puede significar el ordenamiento de una serie de individuos que por sí solos representan una gran cantidad de información, de experiencia, de vida. Ahora sí se reúnen. ¿Cómo se alcanza este ordenamiento? ¿Es realmente la sociedad un conjunto ordenado? ¿Es la política el medio para alcanzar este ordenamiento? Es parte de lo que tendremos que analizar en este documental, donde plantearemos e interrogaremos cómo, desde los procesos comunicativos que vivimos los seres humanos, se da este ordenamiento o este invento de ordenamiento para un mejor funcionamiento colectivo. Si contextualizamos el término como a nivel histórico, la política tiene como varias definiciones a partir del autor con que uno lo analice, digamos. Porque, por ejemplo, Platón analizaba la política como una forma estructurada o sistemática de administrar la sociedad o los bienes sociales. Pero política siempre ha sido, desde los griegos, arraigado al término de civilización. Entonces no es como que los griegos pensaran la política fuera de la polis. Entonces polis, que es el término como se le llamaban a las ciudades, viene a añadirse a lo que es polis de política. Es una forma de decir todo lo que esté fuera de la ciudad no es política. O sea, todo eso es como bárbaro. Para hacer política se debe hacer en la ciudad. La ciencia política, como si lo que nos enseña es que la política es una forma de resolver los problemas de la sociedad y de las relaciones humanas de una manera pacífica. Claro, cuando hablamos de una sociedad cerrada, para decirlo así, en una sociedad, en una ciudad, para poner un ejemplo específico. O sea, cuando hablamos de relaciones internacionales, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero a nivel de país o a nivel de nación, eso es la política. Es una forma de resolver problemas entre seres humanos, de manera pacífica. Y es que efectivamente, si se analiza el caso de sociedades antiguas como la griega y la romana, podemos ver cómo la construcción de la sociedad también tiene un otro, que es aquellos que están afuera de este ordenamiento. Justamente a esto se le conoce como la barbarie, y ellos eran excluidos de cierta forma, bastante fuerte. Justamente también se les veía como seres de capacidad intelectual inferior, como aquellos que quizás solo robaban y hacían acciones incorrectas, ya que no se encontraban dentro del parámetro. Pero realmente esto era así. No es verdad que también eran personas, simplemente que dentro de estas sociedades se pintaba esta imagen de personas que no tenían ningún razonamiento muy claro y que debido a su falta de ordenamiento no pertenecían a una sociedad, no eran dignos de pertenecer. Es una característica muy importante que es deshumanizar a aquellos que no están dentro del ordenado, ya que aquellos se convierten en bestias del campo, que no tienen ningún control y por lo tanto son simplemente seres casi que animales. Entonces se les quita básicamente esa capacidad de ser humanos. Esto ya no es parte de su identidad. Los otros no constituyen humanidad. Entonces, entre menos opiniones, ya que aquellos no cuentan dentro de las opiniones posibles o no tienen opinión, simplemente su voz ha sido silenciada, es sencillo tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de invadir un lugar, es increíble cómo por ejemplo, en el caso estadounidense con Medio Oriente, se tiende a ver a estas personas y se les tiende a dar una imagen de terroristas, de gente que solo busca hacer el mal, que su satisfacción y su necesidad es herir a los demás, aquellos que están dentro de lo correcto, lo civilizado, Occidente. Entonces, a partir de esta construcción de una imagen, podemos ver
cómo se tergiversa para alcanzar objetivos, ya que si yo pinto a alguien como un ser que busca dañarme, yo tengo el derecho y la potestad también de defenderme. ¿Por qué no hacerlo con aquellos que no tienen la civilización? Y justamente este tipo de control se ha venido a reforzar o ha venido a tomar gran lugar a partir de la modernidad y la llegada de la tecnología. Las TICs han venido a cambiar el mundo. Las tecnologías de la información y comunicación, para agregar el término TIC, son las tecnologías relacionadas a controlar, almacenar y distribuir la información a las diferentes personas o entes que lo necesitan. La comunicación va relacionada en cómo lo distribuyo, cómo distribuyo esa comunicación, entonces se forman las TICs. ¿Cómo cree usted que ha venido a transformar eso del mundo? Básicamente ha venido a transformar todos los ámbitos de la sociedad del ser humano, desde la parte más básica y primitiva, que es la comunicación en contacto, hijo, padre o madre, con la interacción en los trabajos, las interacciones de las parejas, de los amigos, de las familias, todo lo ha venido a transformar, porque antes había una comunicación persona a persona, ahora con los medios digitales y las tecnologías de la información y comunicación, tenemos una distribución de la información tan rápida y tan controlada bajo un sistema o bajo un dispositivo. En este caso, lo más popular en las familias, por lo menos de nuestro contexto Costa Rica, son el uso de los celulares y particularmente el uso de redes sociales y, por ejemplo, Facebook y WhatsApp, por ejemplo. Con esta rapidez que usted menciona de transferir información, ¿qué tan fácil es tergiversar información? Es sumamente fácil porque hoy por hoy se distribuyen muchas cadenas de información, muchos chistes, muchas noticias que generalmente son falsas o fake, que nadie comprueba la información porque un amigo se lo mandó, el amigo del amigo se lo mandó y eso fue una persona X o una entidad X que con algún motivo político o económico o ambos manifestó o creó esa noticia falsa, ese meme, esa viñeta que se distribuyó en cuestión de horas en todo el país y alteró y cambió la posición del pueblo hacia una determinada situación o difamó una sociedad, una empresa, una persona. Pasa mucho en la política, sucede de manera increíble en nuestra política, sobre todo para las elecciones presidenciales, y también sucede mucho con casos como de ciertos representantes, ciertos cantantes y medios de personas influencers o personas del medio costarricense que quieren difamar por A o por B motivo o que quieren subir. Si lo hablamos como formación a nivel de cursos y demás, por lo menos en mi caso, informática empresarial de la UCR, básicamente se llevó un curso al final de la carrera que se llama ética profesional, pero en realidad fue un curso de paso, un curso de relleno, no tuvo un impacto grande, no, en mi opinión no logró el objetivo original que tuvo tal vez los entes y los rectores al crear este curso, sino que fue un curso de paso que básicamente al final es una decisión de cada quien si hace o no hace lo correcto, dependiendo de su punto de vista. La instantaneidad de información que nos ha permitido el Internet a gran parte de la población mundial en la actualidad para acceder a información y materiales informativos de sucesos, de noticias, es una clave fundamental para la actualidad, para los procesos comunicativos que se viven, inclusive procesos sociales en general. Veamos el caso de Julian Assange con Wikileaks, el cual accede de manera desconocida quizá a información ultra secreta de los Estados Unidos, información que daña su imagen, su prestancia de aquella potencia correcta, derecha, que busca velar por los derechos humanos y demás. Entonces, al acceder él a esta información y no solo guardársela para sí, sino que exponerla, por lo menos una parte de ella, expone la sensibilidad, el talón de Aquiles
de la gran potencia, de los Estados Unidos. Pero obviamente Estados Unidos no se podía quedar de brazos cruzados al presentarse esta situación. Entonces, al haber un ataque contra aquella supremacía del mismísimo sistema que se ha logrado construir a través de años de procesos democráticos y políticos y demás, hay que buscar la manera de atacar el objetivo. Pero es importante que el objetivo primero se le quite una parte de la humanización que justamente veníamos hablando. Los otros no son humanos. Por lo tanto, es más fácil atacarles, es más fácil pasarles por encima. En el año 2010, Julian Assange es condenado, o acusado más bien, por violación. Se le busca la debilidad. Después de encontrarle la debilidad aparente, ya hay algo que reprochar, hay algo que está mal, hay una imperfección, por lo cual acceder a él es mucho más sencillo, atacarlo es más sencillo. Entonces, es una lucha de poder, es lo que se vive. Pero es muy interesante lo que dice Julian Assange en una entrevista para un documental. Él asegura que el hecho de que, por ejemplo, una gran potencia como Estados Unidos decida esconder información es bueno, o tiene su perspectiva positiva, ya que demuestra que hay un miedo a que ciertas cuestiones salgan a la luz, por lo cual se muestran débiles. Entonces, ¿qué tan perfecto es este sistema? ¿Qué tan perfecto es decir que se tiene una sociedad feliz? Por ejemplo, como en el caso de Un Mundo Feliz, esa maravillosa película, la cual nos presenta una sociedad utópica. Pero ¿qué pasa con esta sociedad utópica? Que no se le muestra a la gente realmente lo que es, por ejemplo, los sentimientos, el amor, la fraternidad de una familia. ¿Dónde queda eso? Queda de lado para buscar y pagar ese precio para alcanzar una sociedad perfecta, pero es realmente esto la perfección. Sin embargo, esto lo tocaremos más adelante. Quedémonos un poco más en el papel del periodismo y la inmediatez de la información a la que tenemos acceso gran parte de la población, por lo menos en Costa Rica, gracias al internet y a los medios de comunicación masivos. Para mí la comunicación es la construcción del sentido, es una manera en la que nosotros entendemos el mundo, lo compartimos y tratamos de darle orden. Por lo tanto, siempre es un proceso que involucra procesos muy complejos o muy grandes que están dentro de la cultura, es decir, la cultura es la que utiliza la comunicación para perpetuarse y para modificarse, y procesos micro o chiquititos en las conversaciones cotidianas y demás, en los que también interviene la cultura, pero que al tiempo que representa, ante todo, construye el sentido, es decir, le pone un orden al caos. Okay. ¿El periodismo cómo lo definiría? El periodismo es una labor de mediación en la que intentamos interpretar realidades muy concretas en contextos muy específicos para un público muy determinado. Y los periodistas, como bien decía el profesor Eduardo Ulibarri, somos mediadores en busca de trascendencia. El periodismo se desarrolla más que todo en medios masivos, ¿es así? El periodismo, sí, bueno, como es parte de la comunicación social, en la que pretende llegar a la mayor cantidad de públicos posibles, incluso por más específicos que sean los públicos, suelen ser fenómenos sociales, no fenómenos necesariamente interpersonales. Los medios masivos han cumplido el espacio o la función de canal para esta práctica, ¿verdad? Pero los medios están en transformación. Uh-huh. Entonces, si nosotros consideramos ahora que Facebook, YouTube o Instagram, a pesar de que tiene una sensación o apariencia de que es como cara a cara, ¿verdad? Mis amigos y otros, en este momento son los medios en los que se tienen que ver con el periodismo o en los que también se ejerce. ¿Qué tan común es la tergiversación de información en el periodismo? Lo que pasa es que como los periodistas partimos de ciertas... el ejercicio implica ya de por sí ciertos enfoques, encuadres, que dependen incluso de contextos que van desde
el línea editorial del medio o la especialización temática del medio, entonces ya uno podría decir que la realidad está siendo mediada. Pero si usamos la palabra tergiversación, habría que definirla. Yo podría pensar en este momento que tergiversar es la manipulación consciente de una información para unos intereses específicos y que esto implica administrar, es decir, mentir o decir solo una parte de las cosas para lograr un propósito. Si eso fuera así, iría contra el ejercicio puro del periodismo, sería el antiperiodismo. En la medida en la que yo lo que pretendo es crear un retrato de la realidad lo más cercano posible a partir de las diferentes versiones que hay de un hecho para tratar de interpretarlo, explicarlo, reconstruirlo, informarlo. Pero si en la práctica o en la vida real se utiliza la tergiversación de los hechos en los periódicos, esta, que sería una mala praxis en nuestra profesión, estaría disfrazada o está disfrazada siempre como un fenómeno más bien real, veraz y no tergiversado. Cuando sale a la luz pública una tergiversación intencional, ¿verdad? Eso es un gran escándalo y se trae al suelo a periodistas y a medios. Entonces, hay ciertas tergiversaciones de la realidad que son históricas. Por ejemplo, ha habido periodistas que se han ganado el premio Pulitzer y después nos hemos enterado que han hecho una tergiversación de los hechos, que han construido, por ejemplo, un personaje como si fuera real a partir de versiones de un montón de personajes. Entonces crea como una ficción a partir de ciertos trozos de verdad, y eso es tergiversación. Desde ese punto de vista, uno puede decir que sí, claro que hay casos de tergiversación en periodismo. En la realidad nacional existe. En la realidad nacional, pues si hay, digamos, como un Maquiavelo detrás tratando de influir en la forma de pensar, creo que es algo que podríamos buscar o poner en la balanza, ¿verdad?, en debate. Yo no me atrevería en este momento a afirmarlo, pero podría poner en la mesa la reflexión del TLC, por ejemplo. Si en tiempos del TLC había, por lo menos desde cierta censura o de ciertos enfoques, una manera de tratar de incidir en la opinión pública hacia un sí o hacia un no. De manera que las versiones que yo utilizaba, tanto en el sí o en el no, eran aquellas que me reforzaban mi punto de vista, y que en ese contexto costaba mucho que hubiera balance en los medios, digamos, de comunicación. Parecía como que habían tomado partido. De hecho, La Nación en esa época sacó un editorial bastante inusual en su práctica histórica, en la que planteaba abiertamente su defensa del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, entonces ahí no estaba como tratando de hacer parecer como real algo falso, estaba abiertamente tomando partido. Ahora, si en las informaciones manejó recortes de versiones o demás, no me consta como periodista, sino como lector podría tener sospechas, pero no podría decir que eso pasó. Creo que lo mismo pasó con el semanario y con las voces, digamos, o podría haber pasado con el semanario o con versiones más radicales, digamos, opuestas al TLC. Si entendemos el periodismo como un ejercicio puro y claro de la comunicación y vemos este tipo de actos de control y movimiento de intereses en las noticias e en la información que se transmite en medios masivos, no estamos nosotros cerca de quizás estar en un mundo controlado, en un mundo donde el sazón, donde los intereses, donde las perspectivas abundan, pero más que abundan, se quieren imponer unas contra las otras. Justamente algo similar pasaba en La Sociedad Utópica también de 1984 de George Orwell, donde el diccionario de la neolengua busca justamente controlar el ejercicio del idioma. ¿Por qué restringir el ejercicio de un idioma? ¿Por qué hacerlo? Muy sencillo. Si se restringen las palabras, si se restringe la capacidad de expresar, restringimos el conocimiento. Y si restringimos el conocimiento,
la gente será mucho más fácil de acomodar, de ordenar, de mover a conveniencia totalmente. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, el lenguaje, por lo menos el oral, se compone de sonidos, gesticulaciones, gestos también, movimientos corporales, entonaciones que nos ayudan a comprender. Son sonidos. ¿Y qué otra cosa también son sonidos y nos transmite información? La música. Creemos quizás muchas veces que el control nos lo buscan ejercer en política, en economía y en áreas bastante claras y específicas, pero lo que no vemos es que muchas veces hasta en la misma música, en aquellos que no sospechamos, el control está presente. La música puede ser o se puede entender como una secuencia rítmica y melódica, un conjunto de sonidos siempre acomodados en algún tipo de estructura, por así decirlo. Todo depende de lo que la persona esté pasando o viviendo en ese momento. Por ejemplo, vamos a ver, si yo toco a una persona algo agradable, un sonido lento, tal vez a esa persona lo que le va a evocar es un momento de relajación, a diferencia de que toque algo violento o rápido. Eso le va a provocar a una persona otro tipo de emoción. También podemos verlo, y un ejemplo que le di hace pocos minutos fue que yo tengo unos niños en un kinder de 4 a 6 años, en los cuales un día les puse una música china, así, propia de China, y eran sonidos totalmente tranquilos. Si ellos cierran los ojos, lo primero que van a pensar es que como son sonidos y ritmos suaves o lentos, lo primero que me dijeron fue que a ellos les provocaban dormir. En cambio, en un momento determinado les puse inmediatamente con los ojos cerrados una música africana de tambores de mucho movimiento, y lo primero que hicieron, sin haber tenido experiencia previa musical africana, fue bailar, levantarse de sus sillas y ponerse a brincar, a dar giros, a jugar. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho con la emotividad. La música no es subjetividad, no es solo expresión de emociones ahí de los autores y demás, sino que es todo un trabajo, es algo más complejo que decir que solo son expresiones emocionales. Vamos a ver, tiene toda una cuestión intelectual la música. Si usted se pone a ver, por ejemplo, hay una obra, la última obra que hizo, vámonos a un compositor clásico, Mozart, que fue el Requiem, que el Requiem es la misa para los difuntos. Ahí hay de todo a nivel intelectual. Por ejemplo, hay toda un manejo de tratamiento musical masónico, ¿sí? Mozart se dice que él compuso el Requiem por órdenes de otro compositor que le pagó, pero Mozart sabía que él iba a morir. Él se estaba autodedicando el Requiem, ¿sí? Entonces por eso su última obra musical, que es el Requiem, es la obra más grandiosa. Y de hecho hay una carta donde la hermana le escribe a... no sé quién fue quien le escribió, donde decía que se topó a Mozart en Viena y que le dijo que venía todo asustado y preocupado, y le preguntó a la hermana, ¿pero qué fue lo que pasó? Y le dice, es que mi muerte se aproxima. Yo lo sé, yo lo siento. Y se autodedicó el Requiem. También hay otras obras, por ejemplo, revolucionarias. Beethoven es uno. Si vamos otra vez a los clásicos, Beethoven
no solo fue revolucionario musical, sino que también tenía ideas de la ilustración. Y la sinfonía que se llama Sinfonía Revolucionaria era dedicada a Napoleón Bonaparte, porque Napoleón con sus ideas estaba acabando con la monarquía, ¿sí? Con la idea de los monarcas. Y en un momento, entonces Beethoven, todo contento, feliz por todas estas ideas de revolución en Europa, dedicó la sinfonía, le puso Sinfonía a Napoleón Bonaparte, donde se dio cuenta que se autoproclamó rey de toda Europa, lo tachó y puso revolucionario. Tiene todas una cuestión intelectual. Por ejemplo, para mí, algo como, ¿cómo se llama esto? Esta pieza. ¿Verdad? Esa, Despacito. Y todas, sea Bad Bunny, Good Bunny, como usted le quiera llamar a los cantantes de ahora. Y la música de hace finales del siglo, finales de las décadas de los 90, si usted ve, siempre tienen un patrón repetitivo, ¿sí? Y para mí, por ejemplo, donde usted escucha el pum, taca, 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 durante 3 minutos, es una cuestión de, así es todo en la vida. Entonces, si yo me pongo a comparar la música reggaetón con las empresas de manufactura, pongamos un ejemplo, entonces usted siempre va a ver, por ejemplo, una persona que se dedique a ensamblar, no sé, las piernas y los brazos de una muñeca, usted siempre la va a ver, pasa, pum, 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 es un ritmo, pum. Entonces la gente, creo que la música tiene que ver con eso también, es todo repetitivo, pum, taca, tan, tan, taca, tan, tan. Y que no se diga ahora el trap. Y es que justamente no hace falta ir muy lejos para ver un caso como claro de la actualidad, de en pleno siglo XXI. China ha buscado la manera constante de cómo tener bajo control a tanta cantidad de población, restringiéndole el acceso a redes sociales, por ejemplo, que se manejan en Occidente, a información que existe en Internet, al derecho de expresión, de pensamiento y hasta inclusive de culto. Entonces podríamos concluir que la restricción hasta cierto punto es válida o necesaria para el funcionamiento de una sociedad. Tomando, digamos, lo que se dice como restricción, digamos que son las leyes. Uno de los padres, uno de los padres de la política moderna, era un genio, John Locke, que es un inglés filósofo, decía que los seres humanos somos libres siempre y cuando aceptemos ciertas leyes, o sea, que nuestra vida se vea limitada por leyes no nos está quitando libertad. Al contrario, las leyes solamente vienen a reafirmar lo que queremos los seres humanos libres, en regímenes libres y hecho por hombres libres. Porque no toda la vida es libertad y hay ciertas cosas como, por ejemplo, su dignidad, la mía y la propiedad privada de los demás, la vida de los demás, que eso es algo intocable y eso son derechos irrestrictos y de proyectos de vida personal de los seres humanos. Entonces, hay ciertas leyes que es cierto nos quitan libertad, pero la libertad para que yo a usted no le robe o para que a usted yo no le mate, que tiene que ver con una cuestión de propiedad, de quién soy yo además. Porque la propiedad privada no solamente se basa en lo material, también se basa en las dignidades humanas, en el pensamiento humano, en el dolor, en la vida. Entonces, definitivamente hay ciertas leyes que nos restringen, pero es para bienestar de todos en general. Siempre y cuando no se excedan, porque como todo tiene que haber un cierto límite, pero sí, definitivamente ocupamos leyes que pongan ciertos límites a las libertades de los hombres. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un caso como el de China? El cual es una potencia y sus índices quizás van en aumento en la calidad quizás de desarrollo humano, claro, pero su control hacia la población es súper fuerte. Claro, véalo así. Es muy equiparable con el régimen nacional socialista, por ejemplo.
porque Alemania en la Segunda Guerra Mundial era toda una potencia. De hecho, Alemania tenía más poder que Inglaterra. Era una potencia y sigue siendo ahora potencia, pero es por otra cuestión ahora. Adolf Hitler encontró una forma de hacer que su país fuera mega rico, mega poderoso, pero ¿qué tuvo que sacrificar? La libertad de su pueblo. La gente, o sea, de manera literal, la gente creía que Adolf Hitler no defecaba, por ejemplo. Bueno, eso también pasa con el régimen de Corea del Norte. La gente cree que estos líderes, que es una familia, no recuerdo el apellido de ellos, son personas, o no son personas, son como dioses y no tienen necesidades humanas, fisiológicas. Entonces, lo que pasa es que diosifican a un ser humano que básicamente se vuelve como el representante absoluto del Estado y, claro, somos muy ricos, pero ¿qué hay que sacrificar para ser un país rico? Además, si nos vamos en el contexto chino, China es rica, pero solamente un 20% de su población es rica. Y China tiene como 2.000 y resto de millones de habitantes. O sea, estamos hablando que ni tan siquiera la mitad que es rica. O sea, es rico todo aquel que esté dentro del Partido Comunista Chino. Y después, eso por una parte, después, me parece a mí muy inmoral querer restringir el pensamiento de los demás seres humanos. O sea, hay muchas cosas en las comunidades de seres humanos que son diferentes y que al final no se pueden encontrar porque van a haber varios choques, pero no implica que ya por eso yo tenga que limitar el pensamiento de los demás. A mí me parece que llegar a la perfección de esa sociedad utópica que creen los chinos definitivamente es como una contradicción casi biológica lo que hacen, porque por ejemplo, para que realmente un ser humano sea ético o moral, se tiene que dar la opción de tener al menos dos formas para elegir. O soy moralmente bueno o soy moralmente malo, pero yo tengo que elegir, no que me obliguen. Si a mí me obligan a que sea moral, no estoy siendo moral, estoy siendo obligado. O sea, todo tiene que ser en libertad. Si no hay libertad, no hay moral. Entonces, es muy similar al proyecto que tenía George Orwell en su obra de 1984. Como veíamos hace unos pocos minutos, los artistas tienen fundamento intelectual para sus obras. No es simplemente ficción o emocionalismo simplemente. Entonces, ¿por qué no empezamos a cuestionar qué tan lejos estamos de estas sociedades utópicas a las que vemos en 1984, libro de George Orwell, y en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? Aldous Huxley. De Aldous Huxley. Entonces, ¿estamos realmente lejos de ahí? ¿Es realmente ficción? Pues quizás no lo sea. No estamos tal vez al nivel en el que se presentan sus obras, pero claro que hay factores en común. Y es importante recalcar que aún estamos a tiempo. Ir en contra del sistema no siempre es algo malo. Es más bien cuestión de valientes salirse del patrón. Por lo tanto, estamos en un punto de la historia de la humanidad crucial. Por ejemplo, con el cambio climático. Estamos en el punto en el que estamos al borde de caer en un momento irreversible de daño. Pero estamos a tiempo aún. Estamos a tiempo aún también de ejercer nuestro lugar en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas para poder cambiar y ver realmente una sociedad mejor, porque la utopía, aunque se relaciona mucho con algo ficticio, imposible de alcanzar, claro que se pueden alcanzar metas utópicas de una sociedad equitativa, donde los recursos que nuestro planeta tiene, la producción tan enorme que tiene, también nos dé la capacidad a la mayoría, ojalá a todos, de tener una vida digna, una vida que sea provechosa, y no solo para cumplir unas funciones en determinadas áreas, cumplir un trabajo, sino provechosa para vivirla, para justamente aprovecharla
de diferentes formas. Entonces, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de realizar un cambio y el cambio está en nuestras manos. Para cerrar, concluiremos con una escena de la película 1984, bastante emotiva, pero más allá de la emotividad que nos pueda causar, es bastante profunda y digna de análisis. Por lo tanto, ese va a ser el final, el mejor final que podría tener este documental. Muchas gracias y nos vemos. No me refiero a confesar. Confesar no es traicionar. Me refiero a sentir. Si pueden hacer que cambien mis sentimientos, pueden hacer que deje de amarte. Esa sería la verdadera traición. Eso no pueden hacerlo. Es la única cosa que no pueden hacer. Pueden torturarte, obligarte a decirlo todo. Pero a que te lo creas no te pueden obligar. No pueden estar dentro de ti. No pueden llegar a tu corazón.